introducir al profesor titular, que es Milton Rodríguez, y los dejamos durante la próxima hora con el colega, con el curso o el webinar de Ethernet Industrial y Switches. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Aprovecho de darle las gracias a mis colegas ahí, Álvaro Ortega, ahí está por ahí también Jorge Martínez apoyando, quienes van a estar resolviendo las consultas que ustedes tengan. Les comentamos de que la idea de esto, o de este webinar, es abrirnos un poco más a lo que es el Ethernet industrial, entenderlo un poco, por lo cual va a ser más o menos general. Van a haber muchos temas que los vamos a tocar más adelante. Ahí los voy a ir nombrando para que tomen apunte de qué temas se van a tocar en un próximo webinar. Y abierto a las consultas, opiniones también. Y bueno, comenzamos. Lo más, con lo más importante, el protocolo Ethernet industrial. Ahí abajo puse un desglose o un bosquejo de lo que vendría siendo Ethernet industrial. ¿Qué es este estándar? Más bien dicho, es, o como bien dice, es un estándar de comunicación de red capaz de manejar grandes cantidades de datos mediante estas tramas de datos que ustedes ven ahí en la imagen, que en sus inicios partió con velocidades de 10 megabytes por segundo. De ahí fue subiendo a 100 megabytes por segundo, que hoy en día es como lo más común que nosotros usamos, pero ya se puede llegar hasta 10 gigabytes por segundo. Y de seguro va a ser mucho más con la llegada del 5G en los próximos años. Por esta y otras características, entonces es bien sabido de que Ethernet industrial se ha convertido en una tendencia muy utilizada con el movimiento de datos en todo lo que son nuestras aplicaciones industriales, especialmente las plantas de producción. Pero sin embargo, las plantas de producción son un entorno muy distinto al doméstico o al de la oficina. Esa es la razón por la que existen muchas diferencias entre Ethernet y Ethernet industrial. Entonces, por su lado, las aplicaciones de fábrica también presentan muchas necesidades diferentes a las aplicaciones comerciales, debido a la fiabilidad que ellos buscan, al rendimiento y a la interoperabilidad. Entonces, hoy en día, lo que es Ethernet se ha infiltrado ya prácticamente en las plantas de producción como el protocolo de comunicación más preferido por los sistemas de automatización y control. Y en estos últimos años, incluso, Ethernet industrial ha superado la cuota o ha desplazado al mercado de los protocolos de bus de campo que en ese tiempo existían, como Modbus RTU, por ejemplo, con RS232, 422, 485, Profias PA, entre otros. Entonces, esos eran los que tradicionalmente se usaban o se requerían, pero claro, con múltiples opciones de cableado. Y para entender qué es el Ethernet industrial y cómo funciona, también tenemos que conocer de que utiliza, cuando hablamos de Ethernet industrial, por lo general utiliza protocolos industriales especiales que vienen encapsulados en el protocolo de Ethernet como Profinet, Ethernet IP. A todo esto, Profinet se viene también un webinar solamente de Profinet, Ethernet IP, Ethercat, Cercos y PowerLink. Y esto de forma que garantice el envío y la recepción de toda esta información que nosotros queremos transmitir. Esta tecnología se usa prácticamente con todos los equipos que nosotros tenemos, tanto de la parte comercial como ordenadores, mainframes, hasta robots, dispositivos, controladores, etc. Y todo este protocolo obviamente viene ya respaldado hace muchos años por la IEA, que es la Industrial Ethernet Association, la CI, ControlNet International, y la OFDA, que es la más conocida, la DeviceNet Vendor Association. Entonces, aquí partimos con algo sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre Ethernet y Ethernet industrial? Hay muchas personas, y esto yo lo he visto mucho, que usa equipamiento de Ethernet en sistemas industriales. ¿Funciona? Claro que funciona, porque es exactamente el mismo estándar. Pero la diferencia radica, de hecho, lo pueden ver en las imágenes, las dos imágenes del lado izquierdo, yo puse en internet simplemente Ethernet. Y esos fueron los resultados. Y cuando puse Ethernet industrial, aparecieron las tres imágenes del lado derecho. Entonces, en resumen, Industrial Ethernet es Ethernet, pero aplicado a un entorno industrial. Esa es la razón por la cual muchos de
de todos estos equipos que nosotros ocupamos tienen que ocupar, o cumplir más bien dicho, ciertas normas, dependiendo del entorno donde se aplique. Por lo general son entornos bastante complejos en donde los equipos requieren altos niveles de robustez tanto eléctrica como mecánica, además de la confiabilidad y la velocidad de la entrega de datos. Y lo más importante, un mejor determinismo. Eso es lo que busca gran parte de los protocolos que nosotros ocupamos sobre Ethernet. Entonces, Ethernet industrial requiere consideraciones adicionales que no se ven en los sistemas Ethernet normales que usamos en la oficina. Por ejemplo, altas temperaturas, vibraciones, ruidos, transientes, movimientos, golpes, sustancias químicas, contaminación electromagnética, que eso se ve mucho en el área de subestaciones eléctricas, entre otras. Entonces, lo anterior aplica para todo: switches, routers, conversores, proxies, cables y conectores, y todos los equipos que se requieran en este ambiente industrial para generar esta red Ethernet. O en resumen, podríamos decir de que Ethernet industrial se basa en Ethernet, pero por ser aplicado a la industria es mucho más robusto. Y no solo eso, además tiene que asegurar esta transmisión de datos y permitir trabajar de forma determinística. ¿Ya? Entonces, justamente todas estas características son las que buscan las empresas, porque, y en especial las de proceso, porque buscan justamente mantener sus sistemas operativos y funcionando 24/7. Entonces, prácticamente Ethernet industrial nosotros lo encontramos en casi todas las áreas de aplicación. Cada vez son más las áreas de aplicación en las cuales Ethernet industrial está sumiendo. ¿Y cómo vemos la evolución de esto? Imagínense que cuando partió el tema de automatización, recuerdan, cables de control con señales digitales, después aparecieron las señales analógicas con lazos de 420. De ahí esto evolucionó a las comunicaciones seriales, por ejemplo, con Profibus, con Modbus. Y estos dos, por ejemplo, ya tienen evoluciones al mundo Ethernet. Profibus, por ejemplo, de Profibus PA pasa a Profibus DP y después se pasa a Profinet. Ethernet IP trabaja completamente desde campo hasta mes sobre Ethernet, que es una característica y una gran ventaja que tiene Ethernet IP. Modbus RTU lo transformamos después sobre Ethernet a Modbus TCP, al igual que HART. HART después pasa a ser HART IP, y así todos los protocolos que de antaño que trabajaban en los sistemas de campo hoy en día han ido evolucionando y adentrándose a trabajar en el estándar Ethernet. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una red Ethernet? Ahí vemos un ejemplo de la pirámide de automatización, pero tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes tipos de redes: las redes administrativas y las redes de supervisión y control, que son, o la pirámide de automatización que nosotros les llamamos. Entonces, la distribución de una red Ethernet industrial básica permite unir las redes administrativas de la empresa, ahí es donde podemos encontrar recursos humanos, contabilidad. Creo que Milton, sí, algo pasó. se cayó la compartida. Se cayó. Vamos a resolverlo rápidamente. Sí, no hay problema. Ops. Apreté la manito ahora. Ahí estás Hola, compartiendo tu buenas pantalla, tardes. sin ningún problema. Problemas con internet. Sí. Claro, no, pero eso es con internet. Buenas tardes a todos. Hola, hola, buenas. ¿Se ve ahí? ¿Volvió? No, no volvió. No, Si quieres, se deja de está viendo. compartir. Deja de compartir. Deja de compartir, Milton, y si es necesario Sí. te desconectas y vuelves a conectarte, no hay problema. Sí. Esto es rápido. Pucha, iba tan bien como avión, ya no sé qué estaba hablando. No, pero tranquilo, si Me esto. perdí. Mira, Así pasa en los shows en vivo. pero tenemos que continuar. Pantalla. Ahí se ve la pantalla. Vamos a... Ahí estamos. Perfecto.
Sí, vamos a pedir Ahí. que los que tienen las cámaras activas y los micrófonos activos pueden revisar, por favor, y lo silencian y corten la cámara para que, porque aparentemente eso afectó la transmisión. Ya, Cualquier muchísimas consulta gracias. la hacemos por el chat. Muchas gracias. Voy a aprovechar de tomar agüita. Ya, ahí sí. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, muchas gracias por su... No. Vamos a seguir. Ya, entonces, como les comentaba, para crear una red Ethernet industrial, tenemos que tener en cuenta que existen redes administrativas y redes de supervisión y control. Entonces, con Ethernet nosotros podemos juntar estas dos redes, que es lo que se ha estado haciendo últimamente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la red administrativa? Lo que es recursos humanos, gestión de materias primas, logística, mientras que en control y supervisión nosotros ahí encontramos todo lo que es MES, SCADA, que es supervisor, la parte de supervisión, también encontramos autómatas, controladores, que es la parte de control justamente, y la de los dispositivos, que es en donde encontramos los sensores como transductores, células fotoeléctricas, actuadores, para que funcionen en una única red. A eso nos está ayudando justamente Ethernet. Finalmente, para la conexión de todas las redes mencionadas, se usan uno de los pilares, de los equipos pilares y más importantes de Ethernet industrial, que son los switches, que son con los dispositivos, o más bien dicho, que junto al cableado, son lo que se conoce como una red de área local. ¿Vale? Entonces, con esos dos dispositivos nosotros generamos una red de área local. Entonces, la red de control y supervisión conectan dispositivos de control y monitorización, incluido PLC, IO remota, software, etc. Pero esta red requiere enrutadores, o en la mayoría de los casos, una pasarela de red para traducir los protocolos específicos en la aplicación a protocolos basados sobre Ethernet. Entonces, si estamos trabajando en nivel de campo y todavía no nos llega Ethernet ahí, por ejemplo, Modbus RS 485, necesitamos justamente un COM server. Y ahí va a ser, no, pero voy a hacer la diferencia más adelante. ¿El COM server? ¿Sí? Milton, antes de seguir avanzando, porque tú recién hace un rato mencionaste, entre otras cosas, evoluciones de la velocidad que ha tenido el Ethernet industrial. Y ahí hay un amigo, y de repente mencionaste el asunto, el aspecto de 5G. Solamente para que se entienda, Ethernet como estándar es un formato de comunicación de capa física, ¿ya? Para que se entienda bien, que nos permite en definitiva ocupar, hay una trama, ¿no es cierto?, que mostró Milton al principio de la presentación, en cómo se mueven los paquetes, cómo se define el estándar IEEE 802.3. En lo que se refiere a la comunicación por Internet o la comunicación móvil, en este caso 5G o la Internet cableada, etcétera, son plataformas que ocupan Ethernet como capa física de comunicación. Por lo tanto, son, por decirlo así, estándares complementarios, para definirlo de alguna manera, ¿ya? Respecto al 5G, sabemos que hay harto interés y nosotros, como lo dijimos al principio de estos webinars, estamos participando activamente en sistemas de prototipos, digamos, para poder lanzar, creo, próximamente el próximo año producto, pero vamos en la medida que tengamos información más relevante y concreta, vamos a crear un webinar de tecnologías, tendencias como 5G, SPE, APL y algunas otras que nos parece importante que ustedes vayan familiarizándose desde ya. Disculpa, Milton, sigamos ahí con... No, muchas gracias, muchas gracias. Muy buena la aclaración justamente con respecto a eso. Bien, entonces, con respecto a la creación o de lo que habíamos hablado antes acá, se me olvidó ya cómo hacer una red Ethernet. Me fui demasiado hacia atrás. Cómo hacer una red Ethernet
¿Y qué tenemos nosotros como Phoenix Contact para ofrecer? Porque lo más importante, como dices ahí, cómo tú puedes garantizar la confiabilidad y la seguridad de la comunicación en una aplicación. Entonces, generalmente, esa respuesta se desarrolla en base a las condiciones y requisitos individuales de cada empresa. Pero todos van a requerir justamente esa imagen que aparece ahí, un conmutador o un switch. Y dependiendo del nivel o dificultad de la red que tú vayas a generar, vas a requerir un switch no administrable, lo cual es fácil de instalar en redes más pequeñas, pero también existen los switches administrados que son útiles justamente para configurar, controlar y optimizar redes ya mucho mayores. O también en el caso que nosotros queramos trabajar con protocolos como Ethernet IP, Profinet, por ejemplo, en el caso que queramos trabajar en tiempo real sincrónico, por lo general vamos a estar ocupando switches administrables. Y para cada uno de esos protocolos hay un switch específico que se ajusta a las necesidades. Pero también pasa muchas veces de que este estándar tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es de que no podemos transmitir en la parte teórica de forma cableada, más de 100 metros. En la parte práctica creo que son 90, aproximadamente 90 metros. Pero cuando tenemos esas limitaciones, podemos solucionarlas justamente con componentes de la infraestructura Ethernet que nos garantizan una comunicación confiable en este entorno industrial. Y ahí una imagen de ellos son los extensores Ethernet, con los cuales tú puedes conectar redes a distancias de hasta 20 kilómetros utilizando líneas simples de 2 hilos. Otro aspecto en la parte Ethernet es justamente la comunicación remota. Dentro de las comunicaciones remotas nosotros muchas veces necesitamos realizar monitoreo remoto, necesitamos realizar mantenimiento remoto, entrar a un PLC que está, por ejemplo, estamos en Santiago y este otro, el PLC, está en Punta Arenas. Necesitamos acceder para no tener que viajar y realizar configuraciones, etcétera, etcétera. Para eso también tenemos una línea completa de routers TC que permiten las conexiones de datos inalámbricas de alta velocidad. Y esto nos permite tener muchas maneras de integrar puntos de acceso en una red tal como nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, gracias a estos equipos es que hemos podido generar sistemas de telemetría. O más bien dicho, mejorarlos. Hay algunas aplicaciones también en las cuales nosotros requerimos transmisión de información segura, especialmente con el tema de Industria 4.0 para quienes participaron en los webinars anteriores. Ya nos quedó claro de que la digitalización ha llegado y está para quedarse. Cada vez la información es más importante, tenemos mucha información en campo y esa información se tiene que aprovechar. Entonces, hoy en día, de hecho, aquí aprovecho a hacer mención de lo que comentaba antes, de cómo nosotros podemos juntar una red de automatización con otra red IT, que hoy día se hace mucho, pero cada vez que crece la información, se está determinando que lo mejor es de que se separen estas redes y de que haya un punto específico en común donde nosotros podamos conectar, y eso tiene que ser de forma segura. Y ahí es donde entra nuestra gama de productos EMGAR, los cuales protege soluciones de automatización contra ataques externos, contra el mal uso accidental, por ejemplo. También tiene la capacidad de verificar el acceso, viene con firewall físico, podemos generar VPN y así un sinnúmero de conceptos que vamos a tocar más adelante en un webinar que se viene especialmente para lo que es ciberseguridad. Pero bueno saber que tenemos todos esos equipos. Solamente para justamente reforzar lo que tú acabas de decir, porque en el chat también han estado haciendo algunas preguntas, porque en realidad es un tema muy
moda, por decirlo así, el tema del acceso remoto seguro. Entonces uno de los participantes me pregunta acerca del acceso remoto con el uso de alguna nube. Lo tenemos, Sí. ya se nos viene un webinar ahí que vamos a mostrar algunos detalles respecto de eso, de acceso usando internet móvil, internet cableada, sistemas seguros, incluso para los que necesiten o requieran más información, poder hacer reuniones particulares con ustedes. Yo ya escribí la respuesta y mi correo en el chat. Así que en beneficio del tiempo vamos a seguir avanzando con esto. Y antes de darte el pase, Milton, informarle, vamos también a mostrar rápidamente, creo que ya se ha hecho en algunos otros webinars, pero lo vamos a seguir reafirmando para quienes quieran reunirse con nosotros. Hemos diseñado una forma bastante ordenada de poder hacerlo para pedir reuniones planificadas y agendadas con un sistema que le llamamos Complete Line Go. Así que les vamos a contar de eso al final del webinar. Sí, por supuesto, eso tenemos que contarlo, está bastante interesante eso, así que todo lo que es soporte, cuando requieran información o que le ayudemos con alguna aplicación, se pueden contactar por ahí. Ahí mis colegas les van a mostrar eso más tarde, al final. Algo para agregar, gracias Alvarito, algo para agregar con respecto al tema de estos equipos de seguridad, es de que tenemos, sí, como bien decía, una nube que se llama Enguar Security Cloud, la cual prácticamente nuestra empresa es la que pone todo el sistema de seguridad, el hardware, y ustedes prácticamente compran el software. Todos esos detalles más adelante los vamos a tocar en ese webinar. Eso quería agregar. También nosotros tenemos servidores de dispositivos serie o con server, o puertas de enlace que se comunican a través de buses de campo, que estos son perfectos para integrar de forma fácil los elementos que existan en campo. Ahí sí no hay avanzado. También tenemos infraestructura de comunicación, tenemos una comunicación PoE, en el caso que se requiera, por ejemplo, para alimentar las cámaras de seguridad con alimentación por el mismo cable de Ethernet. También tenemos un área completa con diversos equipos, switches administrables, switches no administrables y otros equipos para trabajar justamente con PoE. Y un tema que ya lo vimos la semana pasada, si más no recuerdo, supresores de transiente para todo lo que es seguridad en la transmisión de datos, porque recuerden que todo lo que es supresor de transiente no solamente es la parte de alimentación, también está en medición, control y regulación, en antenas y datos. O sea, si queremos asegurar la transmisión de nuestros datos por Modbus, por Profinet o transmisión de nuestras señales, hay un supresor para cada una de esas opciones. Entonces, en resumen, tenemos todos los equipos para la integración en su infraestructura, nueva o existente, para hacerla más confiable y segura. Y cualquiera de estas consultas, ustedes ya saben, nos pueden contactar. Habemos 3 en estos momentos para responder todas sus consultas. Y algunas tendencias en lo que son soluciones de automatización. Hoy en día ya esta pirámide de automatización ya no es tan pirámide, sino que es más bien una red mesh con acceso a la nube, como bien se muestra acá en la imagen. Entonces, también se han integrado todos los sistemas de producción, o la información más bien dicho, a la nube. También, debido a la cantidad de información, se ha incrementado los requerimientos de seguridad. Se están usando dispositivos inteligentes, realidad aumentada, razón por la cual, por ejemplo, nosotros tenemos dispositivos que tienen la capacidad de conectarlos directamente a la nube o usar aplicaciones como nuestro SCADA que se llama Visu Plus. Tú descargas una app en tu teléfono y puedes ver tu pantalla en línea o de forma inalámbrica y controlar y monitorear. También, como, bueno, resumen, todo está atendiendo
hacia Ethernet. Ese es el resumen de todo esto, o de esta imagen. Y eso también lo podemos resumir en nuestra línea de productos. Aquí, dentro de lo que vimos antes, no habíamos mencionado, por ejemplo, estos patch panel, que también son parte de las soluciones de Ethernet industrial, que son unos patch panel con los cuales te permite separar dos... ¿cómo podría explicar esto bien? Te permite separar dos sistemas de forma segura. Entonces, en vez de estar conectando y desconectando a cada rato el puerto de Ethernet de un PLC, que lo podrías dañar, PLC es caro, entonces podrías ocuparlo como una especie de sacrificio a este equipo que está acá, a este patch panel, pero también existen otras versiones en la cual le da una utilidad aún mayor, en la cual tú puedas tener este patch panel con alimentación, que es el de acá, perdón, y el de al medio vendría siendo con un supresor de transiente incluido. Entonces tiene dos opciones y acá tiene esta otra tercera opción que viene con alimentación, supresor y el patch panel en sí. También se ha visto mucho lo que comentábamos antes, que es la transferencia de datos a la nube. Ahí tenemos diferentes equipos, como este es el TC Cloud Client, que nos permite conectar en específico a este equipo dispositivos que tengamos en campo, como, con protocolos como CANopen, Modbus, RTU, RS232 y 485, y enviar esa información. Y Modbus TCP también te da la opción de conectarlos directamente a la nube. También hay otros dispositivos que tenemos que se pueden conectar en red y llevarte la información también a alguna de las nubes, y no solamente la nuestra, que es Profile Cloud, sino a otras como Azure, Mindsphere, que en este caso vendría siendo PLC Mix. En lo Milton, que es... Milton, ¿Sí? un paréntesis. Aquí sí, aquí Jorge está respondiendo la pregunta respecto de el formato de Ethernet industrial que nosotros manejamos. Principalmente, bueno, como tú bien lo estás mencionando en esta imagen, es una gama de productos completa que no solamente incluye electrónica, sino que también algunos componentes de lo que se llama cableado estructurado. Ahí un amigo de ABB nos está haciendo la pregunta respecto del patch panel, pero la verdad es que no entiendo bien la consulta. Sin embargo, no sé si puede explicarlo un poquito mejor por el chat. Sin embargo, para explicar más que nada es como un lanzamiento, o sea, volviendo al tema del montaje, efectivamente un porcentaje muy grande de equipos son instalados directamente en los gabinetes de control y automatización a través del montaje Real-Link que tienen disponible. Sin embargo, para algunos formatos específicos de industria, como por ejemplo subestaciones de energía, tenemos estructura de switches para rack de 19 pulgadas. Después aparece un amigo que nos pregunta ¿cuándo podemos ocupar switches no administrados y administrados? Eso... Ahí tú lo puedes explicar en unos minutos, Milton, porque vamos a hablar de eso a continuación para seguir avanzando. Hay un ruido ahí, no sé si alguien puede revisar. Apareció, parece que ya se cayó. Estaba pasando algo mal por ahí, algo malo, sonaba feo. Seguimos avanzando. Ya, para responder un poquito a la consulta que hacían cuando usamos switches administrables y no administrables, va a depender mucho, uno, del protocolo, y otro va a depender mucho de la capacidad y de la topología que nosotros queramos usar, porque muchas veces necesitamos un switch, por ejemplo este que está acá, que es un lanzamiento nuevo que lo vamos a traer más adelante, de 5 bocas, y necesitamos hacer redundancia, por ejemplo. Ya no nos serviría un switch no administrable. O por ejemplo, si necesitamos hacer una topología anillo, en una topología anillo o una topología estrella, perdón, topología árbol. Pero imagínense que en esa topología árbol se genera un anillo. Alguien conectó otro switch con otro y quedó una especie de anillo. Ahí se va a empezar a generar una tormenta de datos que se llama
broadcast, y eso justamente va a generar de que el sistema colapse. Y para eso justamente hay sistemas o switches administrables que tienen capacidades para detectar ese tipo de problemas justamente. Y yo creo que todos esos detalles los vamos a tocar más adelante o en otro webinar más específico Bueno, de lo que es Ethernet industrial. sí. Bueno, pero para, ampliar un poquito el tema, también es que se puede hacer gestión, se puede hacer diagnóstico de la red, todo eso gracias a los switches administrables. Por ejemplo, si necesitas hacer por mirroring, analizar el ancho de banda de cada uno de los puertos que se está realizando, más que todo son características del diagnóstico de tu red y que te permite, como mencionó Milton, utilizar anillo, malla, árbol. O sea, tienes otras topologías en las que cuando necesitas redundancia en la conexión, eso te brinda características adicionales. Sí, O ya puedes empezar a bloquear también puertos. No sé, oye, está entretenida la conversa. Está entretenida la pregunta, sí. Yo voy a intervenir un poquito para que podamos seguir avanzando. Para definir, si bien es cierto existen varios detalles, como varios nombres que no sé si todos conocen, como el port mirroring, el tema de la redundancia, etcétera. Lo más relevante cuando nosotros definimos si usamos un switch administrable o no, hoy por hoy, se torna muy importante poder utilizarlo, es porque el switch no administrable no nos permite hacer nada más que poder generar conexión entre equipos de una red, o una red plana, una red flat que se llama en inglés. ¿Ya? Cuando tú tienes una red plana y necesitas que algunos equipos tengan priorización, y tú necesitas que algunos participantes definitivamente no pueden perder conectividad, pero tú cargas la red, la eficiencia de la comunicación por el ancho de banda disponible se ve afectada. Entonces, para poder mejorar la disponibilidad de comunicación, tú puedes segmentar la red, puedes generar una serie de aspectos que permiten mejorarla y que te lo permite justamente el uso de switches administrables. Para seguir con el tema de los switches administrables respecto de las ventajas, da como para un webinar completo y quizás para un par de días de curso, pero apareció una pregunta, dice acá, ¿cuál es la ventaja de usar su switch versus marcas típicas de cableado estructurado como Cisco? La verdad es que aquí no es la idea atacar a nadie como marca, sino más bien hacer la diferencia entre la estructura de comunicación de grado industrial versus la estructura de comunicación de uso corporativo, ¿ya? Exacto. En donde existen diferencias principales asociadas a la robustez del equipamiento, ¿ya? Que principalmente es eso, no solamente a nivel de equipos, sino que también referido a robustez de infraestructura, como por ejemplo lo que mencionaba Milton recién, en lo que es el cableo estructurado industrial. ¿Ya? Ahí es donde nosotros queremos ir a avanzar. Aparece otra consulta respecto de cuál es el modelo para hacer una red redundante. Si me contacta el amigo Campolicán, podemos discutirlo más en detalle, podemos contarle cuáles son las recomendaciones ahí. Después, hay una consulta de Guillermo Herrera, también conocido, gracias por acompañarnos hoy día, respecto a realizar anillos DLR, eso lo vamos a tocar más adelante, sí, lo tenemos disponible. Sí. Y antes de darte el pase, bueno, aquí justamente hay un amigo que nos hace la consulta respecto de las diferencias entre las redes OT y las redes IT. ¿Ya? Eso también quizás no es parte de lo que nosotros les queríamos mostrar hoy día, pero la parte OT es principalmente en donde nosotros estamos enfocados. ¿Ya? Y ahí está un salvavidas que me acaba de mandar Carlito, de nuestro amigo que trabaja en marketing en Phoenix Contact. Para quienes tengan preguntas más en detalle, pueden agendar ahí en el enlace que está en el chat. Vamos avanzando, por favor, Milton. Ya, sí, muchas gracias. Nos pasamos un poquito, así que vamos a empezar un poquito más rápido. Y esto, como bien dice Álvaro, da para un webinar más
varios más, pero yo creo que vamos a hacer otro para referirnos a un equipo especial, especialmente los switches administrables, y ahí tocar todos los temas, hablar de los protocolos, etcétera, que es bastante tema con respecto a eso. Bueno, el principio de comunicación básico, no vamos a entrar tanto en detalle, pero es lo que ustedes ven ahí. Ahí está el modelo OSI, en donde empezamos a transmitir de una capa, en este caso el sender, empieza a enviar la información y se va tomando la información hasta llegar a la capa física. De ahí pasamos por un router, que los routers a todo esto son de capa 3. Y nuevamente la información comienza a sumarse hasta llegar hacia el receptor. Y de este modelo OSI también está el modelo DoD, que significa Departamento de Defensa, y este modelo es la base para el Internet. ¿Ya? Y no nos vamos a ir tanto en detalle, justamente por la hora, se está acabando. A lo que voy, de que justamente esta es la forma de que nosotros tenemos de ir transmitiendo la información. Acá podemos ver desde la capa de aplicación cómo el usuario pone sus datos, y cada vez que va pasando de una capa a otra, dependiendo si va subiendo o si va bajando, se le va agregando o quitando este header que entrega información adicional con respecto a cada capa. ¿Ya? Y este vendría siendo el resumen. Ahí está el modelo DoD con sus 4 niveles. Y esto es el resumen de lo que entregaría cada uno de los niveles. Pero más importante aún, la infraestructura de red, como bien decía, es muy importante tocar el tema de las topologías de red. Aquí voy a avanzar un poquito más rápido. Esta es la topología más típica, ¿ya? Que es la punto-punto. La encontramos inclusive en topologías de comunicación serial. De ahí nos pasamos bueno, ahí están las principales características. También tenemos la topología estrella, que es la que se usa generalmente para hacer sistemas de telemetría más pequeños. Después tenemos la árbol o la mesh. Y esas son las principales características. Tiene una estación central, por ende el mantenimiento es mucho más sencillo, los enlaces tienden a ser más cortos, pero hay una alta carga en esta red central. Esa es una deficiencia que tiene. En el caso no la podemos sobrecargar tanto, por eso que vemos muchas veces sistemas que te dicen tú puedes trabajar en malla y tener un maestro y 249 esclavos, y cuando te dicen que vas a trabajar en estrella te dicen tú puedes tener solamente un maestro y 9 esclavos. Justamente es para no sobrecargar este punto central. De ahí, de esta red, nace la topología de árbol, que empieza a desglosar esto más abajo. O topología de estrella expandida, como se le llama. Y es una forma, como bien dice ahí, de aliviar el nodo central. Tenemos la topología de anillo, que como comentaba, esto ya se usa generalmente con algún protocolo específico y con switches administrables. Ahí, como bien dice, no está permitido en Ethernet estándar por la tormenta de broadcast que se genera. Y puede servir como un protocolo de redundancia, no como MRP, por ejemplo, pero sí vendría siendo un protocolo de redundancia básico, porque si tú cortas en un punto, o en este caso tienes 2 puntos para llegar, para que el transmisor llegue hacia el receptor. Y la más conocida, a lo que está atendiendo todo el día de hoy, es justamente las topologías de malla, que combinan estas topologías de anillo y árbol. Es una red distribuida, la cual genera información horizontal en vez de vertical. Entonces, más bien dicho, están las dos combinaciones de información horizontal e información vertical. De esta forma, tienes acceso a casi todos los puntos, y en el caso que pierdas uno, vas a tener una especie de redundancia o otro camino para llegar al punto central.
Y con respecto a los medios de transmisión, esto lo voy a tocar rápido. Esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que se ve en Ethernet industrial. Y digo, lo paso rápido porque lo que es cable de cobre y fibra óptica se viene en un webinar completo. Si más no recuerdo, Álvaro, es próxima semana. No. No lo recuerdo bien. Ya va, Bueno, ahí le lo vamos a revisamos. informar. Sí, ahí lo revisamos. Y también tenemos otro con The Wireless. Tenemos 2 webinars de Wireless, de hecho. Y finalmente, las interfaces y dispositivos de red. Entonces, algunos métodos para transmisión es el half duplex. Con este medio de transmisión, como ahí muestra la imagen, nosotros podemos enviar o recibir información. También tenemos el método full duplex, con el cual podemos transmitir y recibir al mismo tiempo. ¿No hay problema que nos pasemos un poco, Álvaro, por la hora? No sé, yo creo que la gente se planifica en un horario. Sí. Si nos falta tiempo, ahí vemos qué hacemos, pero ojalá terminemos en tiempo. Dice, respecto a tormenta, hay un amigo de Brass que nos pregunta, respecto a esta tormenta de broadcast, ¿qué se puede generar debido a Google? ¿Sus dispositivos manejan Spanning Tree Protocol? Sí, estimado amigo. Sí. Oye, Jorgito, perdón, voy a hablar por interno contigo. Sí, manejan protocolo Spanning Tree. La verdad es que manejan varios formatos de redundancia, pero como ya les indicamos, hay sistemas, o sea, es un tema de la redundancia en general, da como para harto. Alguien habló de la redundancia DLR, que es típica de los sistemas de Ethernet IP, por ejemplo. Alguien habló de MRP, que también son típicos de otros estándares como Profinet. Y eso obviamente lo vamos a incluir cuando hablemos específicamente de este tipo de protocolos industriales sobre Ethernet. Gracias, Carlos. Ahí está el aviso del próximo jueves a las 16. Cobre y fibra. Ya. Por el tema de la hora, ¿cómo, Álvaro, lo puedo avanzar? Sí, avancemos. Me interesa justamente mostrar el tema de los switches. Vamos, avancemos. Lo que nos convocaba. ¿Ya? Entonces, muchos de los switches tienen este sistema de autonegociación también con el cual nosotros podemos conectar diferentes velocidades a un switch y por medio de una autonegociación nosotros o el sistema se va a adaptar a cuál es la mejor opción para encauzar estas dos distintas velocidades que tiene. Aquí hay una comparación de un hub con un switch, que lo que mostramos, la principal diferencia de cuando nosotros usamos un hub es de que el hub envía la información a todos los puntos. Si entra por A, va a llegar la información a B, C, D. En cambio, por un switch podemos direccionarla al punto que nosotros queramos. Y esto está basado justamente en lo que se llama CSMA-CD, que vendría siendo acceso múltiple y detección de portadora con detección de colisiones. Y ese protocolo justamente es lo que nos permite tener capacidades en tiempo real. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en Ethernet IP, por ejemplo, o en Profinet, no usar un hub, justamente porque como tiene esto activado, no tiene capacidades en tiempo real. En cambio, con un switch, y especialmente si es un switch administrable, nos va a permitir trabajar en tiempo real porque vamos a poder desactivar justamente este método, que es un método para lidiar con las colisiones de datos entre redes cableadas. Disculpen. Vamos a hacer algo rápido. Post de la hora. Disculpen que haga esto, pero es justamente para que terminemos a la hora. Aparece una pestañita acá,
No la puedo sacar. Hay una pestaña que me está pidiendo ceder el control. Que alguien está pidiendo Milton, a mí se me apretó el botón por casualidad. ya. Entonces No. dile que no nomás, ponele que no. Ya, detener. Ahí sí. Sí, porque no Ahí la vamos. podía sacar. Sí, ahora lo que tienes que hacer es compartir nuevamente. Exacto. Ahí vamos a compartir nuevamente. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Pero sácame a mí, ahí sí. Ahí sí, ahí te saqué. Entonces, dentro de lo que es el portafolio industrial Ethernet, nosotros, como bien habíamos comentado, tenemos ciberseguridad, tenemos poder sobre Ethernet, ese también es otro webinar que se viene más adelante, comunicación remota, switches no administrables, switches administrables, wireless Ethernet, dos webinars más que vienen, y también tenemos una línea completa de switches que trabajan de acuerdo a la norma IEC 61850 para subestaciones eléctricas. Dentro de nuestras líneas de switches más conocidas están las que ustedes ven ahí al frente. Ahí nosotros tenemos diferentes líneas, que es diferentes líneas en donde podemos encontrar hasta máximo 16 puertos Ethernet. Hay algunas opciones que vienen con conexiones para fibra, para redundancia, y simplemente conexiones para fibra para centralizar toda la información y llegar a un nodo central. También tenemos las opciones de switches con IP67 para trabajar en ambientes más complejos, y una opción también para trabajar que se llaman switches gigabits, para trabajar con altas velocidades de transmisión. Y a lo que quería llegar Milton, justamente... Antes, devuélvete para ya. que hagamos el... Mira, hay un amigo ahí que pregunta qué tan importante es el ancho de banda, porque efectivamente tiene toda la razón en lo que dice, porque en el entorno industrial los anchos de banda que se ocupan son del rango de los kilobits por segundo habitualmente. Ya. Eso, solamente para tirar si tú quieres complementar lo que voy a indicar. Sí, dale. Efectivamente, en el ancho de banda requerido para las comunicaciones industriales habitualmente es bastante bajo. Eso es un beneficio y habitualmente los equipos en general funcionan en velocidades 10-100, en los niveles que se definen en la estructura de automatización como niveles de entrada o niveles entry. Eso, como les decía, es un beneficio que incluso nos permite generar enlaces inalámbricos o enlaces de internet móvil sin ningún problema. Sin embargo, la masificación de este tipo de red y el requerimiento de poder utilizar quizás muchas veces una misma red para control, automatización, video, etcétera, en la que la red está interconectada, por decirlo de alguna forma, es necesario segmentarla, definir anillos, por ejemplo, de alta velocidad, etcétera. Por lo tanto, se genera en una red completa de una industria, por ejemplo, la necesidad de tener diferentes niveles y diferentes tipos de equipos, desde equipos quizás no administrables para los niveles más básicos, hasta equipos administrables y de alta velocidad, incluso enlaces de fibra, redundancia, etcétera, en los niveles, digamos, más cercanos al nivel de supervisión. Sí, y para complementar un poquito lo que tú comentabas, es importante de que nosotros cuando hacemos ciertas topologías, por ejemplo, una de anillo o un semianillo en este caso, y hay muchos puntos, muchos nodos, y cada nodo va a aportar con una cierta cantidad de información. Entonces, claro, es como que todos estuviesen llegando a la carretera central. Entonces, cuando hay muchas calles aledañas y se suman a la carretera central, al final en la carretera central se forma un taco. Por esa razón que usamos este tipo de switches con mayor ancho de banda, o en este otro caso también usamos estos puertos con fibra.
justamente para hacer ese tipo de topología. Y otro detalle de algunos de estos switches también que vienen con doble alimentación, alimentación redundante. Eso quería comentar solamente. Y ahora... Vamos entonces al lanzamiento 2020. Exacto, le doy el pase a don Álvaro. Disculpe que le haya dejado tan poco Sí, tiempo. no se preocupe. Sí. Aquí hay algunos amigos que están en el webinar que me hacen chiste porque hartas preguntas las hemos desviado con que vamos a responderlas en otros webinars. Que es una forma de salir jugando, como se dice en este tipo de reuniones, pero efectivamente en beneficio del tiempo tenemos ahí todo bastante ordenado para poder presentarlo oportunamente y quizás no desviarnos de la atención. El objetivo de hoy día, apareció ahí una imagen, podéis sacarla. El objetivo de hoy día era hacer una intro de la parte de Ethernet industrial y hablarle en particular de algunos formatos de switches y en particular mostrarle un lanzamiento 2020 que es principalmente un formato de switches no administrables que recién salió al mercado este mes de abril. Lamentablemente no lo pudimos hacer ahí en vivo con bombo y platillo, pero sí lo estamos haciendo desde hace un rato con algunos clientes cercanos, que son justamente los switches de la serie 1000. ¿Hay alguien ahí que está con el micrófono encendido? Ahí, muchas gracias. ¿Puedes avanzar con la presentación, por favor? ¿Y cuál fue el foco? El foco fue concentrarse... ¿Puedo ceder el control, si quieres? Sí, bueno. Sí, ahora sí me puedes pedir el Ahora control. sí. Ahí, permitido. Ahí, perfecto. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, es un dispositivo. Nosotros lo que nos preocupamos fue de lanzar un producto. Nosotros ya tenemos un producto o una familia de switches no administrables, pero lanzamos este formato que es bastante más compacto. Por decirlo así, lo que quisimos fue escuchar el mercado respecto de qué cosas, digamos, eran requeridas para un switch no administrable y se definieron algunas cosas, como por ejemplo lo que ustedes ven, ciertos niveles de compatibilidad, no solamente para protocolos de estándar de tipo industrial, sino que, y no solamente para Europa, América, sino que también en algunos casos para estándares asiáticos, pero también para lo que es el Building Automation, ¿ya? Como muchos de ustedes probablemente saben que el tema de edificios inteligentes es un tema bastante relevante, entonces, por ejemplo, este formato de comunicación BACnet está incluido como parte de los estándares soportados por el equipo, ¿ya? Los formatos de montaje son variados. Si ustedes se fijan, no solamente el Real Deal típico hacia adelante, sino que yo lo puedo montar en diferentes formatos dependiendo de la disponibilidad de espacio que yo tenga en el Real, ¿ya? Gracias a ese accesorio que ustedes ven ahí, ese accesorio metálico. Ya les mencioné, ¿no es cierto?, la priorización de paquetes respecto de los protocolos de automatización. Eso lo vamos a revisar oportunamente cuando hablemos de Profinet y Ethernet IP principalmente. Y pasando aquí, me permite avanzar, ahí está. Y si ustedes se fijan, ahí está, por decirlo así, el portafolio de los equipos lanzados. La verdad es que es un formato bastante pequeño, son equipos de un housing plástico metalizado que es bastante robusto, así que bueno, los invitamos ahí a hacer algunas consultas. Existen obviamente versiones, como esto es parte de un portafolio de productos, versiones, lo que se lanzó recientemente es lo que ustedes ven ahí, y lo que se viene son algunas variantes respecto de comunicaciones con más o menos bocas de cobre, más velocidad, bocas de fibra, bocas SFP, que nos permiten hacer algunas modificaciones en los sistemas. Inclusive, ¿no es cierto?, este formato de montaje de accesorios para hacer montajes diferentes a lo típico que se hace en el Riel. Así que, bueno, ahí está, ustedes están viendo el programa de lanzamiento. Debido al tema del corona, hay un pequeño retraso, ¿no es cierto?, en la disponibilidad de equipos, pero sí, en los primer lanzamientos ya existen algunos, así que ahí los invitamos a poder solicitar información. También hay algo que
mencionamos solamente en forma somera es el formato de switches administrables, y ahí, por decirlo así, tenemos para todos los gustos, todos los bolsillos, pero como ya algo se mencionó, hay ciertos beneficios en la opción de administrar un switch, que está principalmente relacionada con mejoras en la comunicación, el uso de la red de manera más eficiente, el poder incluir estándares de control, de automatización directamente en los equipos, por ejemplo, redundancia MRP, que es exclusiva de Profinet, por ejemplo, el DLR, que es exclusivo de Ethernet IP, por ejemplo, con esta serie de switches de serie 7000. Así que hay hartas cosas ahí que obviamente no vamos a entrar en detalle, pero los tenemos disponibles y, claro, van a ser incluidos en futuras presentaciones. No quisimos dejar de lado también este formato de dispositivos en un formato PoE para quienes trabajan con videovigilancia. Así que, como ustedes pueden ver, hay una serie de colores y sabores disponibles en lo que se refiere al Ethernet industrial. Mario, sí. Ahí estamos ya con esa era la última, la otra ya vienen otras cosas para la segunda patita. Bueno, estamos terminando bastante bien. Ahí ya nos están agradeciendo la información. El amigo Mario Guayquimil nos pregunta si este webinar se está grabando. Sí, se está grabando, y esta presentación junto con el video de la presentación va a estar disponible en el enlace de Oktobertech. Carlos, no sé si lo puedes enviar para que los amigos lo tengan, y si no, bueno, yo puse mi correo, me lo pueden pedir por el correo para compartirles el enlace. Aprovecho de mostrar dos cosas, Álvaro, antes de claro, irnos y despedir a la gente. Todo lo que es Ethernet Industrial lo pueden encontrar en nuestra página Phoenix Contact, aquí en la parte Productos, Tecnología de Comunicación Industrial. Ahí está Ethernet Industrial con toda la información y equipos requeridos. También para quienes desean trabajar con algún protocolo específico, aquí mismo se pueden ir en Productos, que es, ahí, disculpen, ahí sí, Productos, lo mismo, Tecnología de Comunicación Industrial, y en vez de irse a Ethernet Industrial, se van a Productos según protocolo. Y ahí pueden buscar también los switches para Ethernet IP o para Profinet, por ejemplo. Ahí tienen todos los protocolos con los cuales nosotros trabajamos. Y lo último, lo que comentaba, nuestra página oktobertech.cl /alianza, ahí ustedes pueden entrar a Phoenix Contact, por ejemplo, y descargar nuestra guía de referencia rápida para la industria, garantía extendida, tener más información con respecto a eso, se mueve un poquito ciclos continuos de entrenamiento, todo esto se pueden inscribir acá de forma directa, está nuestro Marketing Club, y finalmente Complete Line Go, en donde ustedes pueden agendar horas para soporte en línea con nosotros. Ahí ustedes seleccionan la asistencia técnica, automatización y control, y ahí nos va a encontrar a nosotros. Bueno, ¿Ya? la verdad es que estamos ya en tiempo y algunos han tenido que dejar la sala. Así que, bueno, les agradecemos su participación. Los dejamos invitados para la próxima semana. Quienes quieran ver la agenda, bueno, la agenda de donde pueden saber lo que se viene para los próximos webinars está en el enlace que envió Carlos hace un ratito. Y para quienes no lo tienen, me lo pueden pedir por correo. Así que les agradecemos su gentil presencia esta tarde. Esperamos que la información haya sido de interés para ustedes y seguimos viéndonos. Manténganse sanos y muchas gracias nuevamente. Que estén muy bien.